Muy buenas noches, mi nombre es Nicolás Cleves Morales, yo soy estudiante de agronomía, primer semestre, y estoy realizando este video para la tarea número 4, que refiere a una práctica y a tres montajes específicos que teníamos que realizar para evidenciar los procesos de osmorregulación o homeostasis. Para empezar con las preguntas, entonces está la primera. ¿Qué función cumple el papel de celofán en los montajes uno y 2? Estos montajes constaban de, como podemos evidenciar aquí, un medio con un colorante y sal, es decir, ese sería el de mayor concentración, y alrededor podemos ver agua pura, ¿cierto? Entonces, el papel celofán juega el rol de la membrana semipermeable. Esta es una característica básica y general de la ósmosis. Y la membrana permeable, semipermeable, en este caso, cumple ese rol, es decir, que permite el paso de ciertos eh, disolventes y solutos también, dependiendo la diferencia de medios que haya entre un lado de la barrera y el otro, ¿cierto? En el proceso de osmosis generalmente vemos que hay este traspaso de energía, de agua, de materia, etcétera, desde donde hay menos soluto a donde hay más soluto. Es decir, en estos experimentos, ¿cuál es el resultado que encontrábamos que nos evidenciaba este proceso? Que el agua que tenía el colorante y la sal, que era la que tenía una mayor cantidad de ese soluto, atraía o generaba que un aumento del disolvente, que en este caso es el agua, ¿cierto? Entonces al final del experimento podíamos ver que el agua pura había disminuido y el agua con soluto, es decir, con el colorante y con la sal, había aumentado. ¿Cómo se pueden explicar los cambios observados en los tres montajes y qué relación tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y homeostasis? Bueno, para empezar, la osmorregulación es una de las características vitales e importantes de las células en general, puesto que las células tienen a su alrededor una barrera semipermeable que precisamente les permite interactuar con su entorno, ¿sí? Y en ese sentido les permite adquirir no solo agua, que es uno de los más vitales, sino también ciertos minerales según su necesidad. Eso es lo más increíble y acertado de estas barreras, que no es que haya un paso estrictamente definido, sino que a merced de la necesidad que tenga esa célula de agua o de ciertos minerales, o de eliminar sus desechos también, entonces ocurren estos procesos de ósmosis, ¿cierto? ¿Cómo ocurren? ¿Gracias a qué ocurren? Generalmente hay unos determinantes de estos procesos que son, por ejemplo, químicos, ¿no? Gradientes químicos, diferencias, por ejemplo, de medios ácidos, de medios alcalinos. Eso puede generar ciertos desbalances o desequilibrios entre un lado de la barrera y el otro, y entonces genera un tránsito para equilibrar esos desbalances, ¿no? Hay otros que influyen, que son, por ejemplo, la temperatura o la concentración, que es el que vemos evidenciado con estos experimentos, con estos montajes de la botella y el papel celofán, que vemos como la mayor concentración de un soluto en el disolvente, que es el agua, termina por atraer el disolvente puro hacia sí mismo. ¿Sí? Esa es la dirección en la que ocurre generalmente, desde donde hay menos soluto a donde hay más soluto. El proceso de homeostasis del griego viene homeo, es similar, igual, ¿cierto? Y stasis es un estado. Entonces, la homeostasis es el proceso celular y un proceso general que realizamos todos los seres vivos, que es la base para el metabolismo, para el correcto funcionamiento del metabolismo, puesto que gracias a la ósmosis y a otros procesos también en general de equilibrio en el cuerpo, se van regulando la cantidad de funciones e interacciones bioquímicas que tienen lugar en el cuerpo y que permiten su correcto funcionamiento, ¿cierto? Y gracias a esa
homeostasis y a esa osmorregulación es que se mantiene un equilibrio interno que permite la vida. Si no, no se podría. Existe relación entre los montajes realizados y el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Explique su respuesta. Concretamente, esta pregunta tiene que ver con el experimento de las papas o las zanahorias. Entonces podemos ver cómo el medio hipertónico, que sería el que está saturado en sal, es decir, las moléculas del agua y el cloruro de sodio, que es la sal, tienen un límite de enlazarse, ¿cierto? No se pueden enlazar infinitamente, entonces hay un momento en el que se saturan. Entonces en el montaje el vaso de agua hipertónico está saturado de sal. Y cuando colocamos ahí la zanahoria o la papa, entonces evidenciamos que el agua que hay dentro de la zanahoria o de la papa se transfiere por osmorregulación hacia el donde hay una mayor cantidad, una mayor concentración del soluto, que es la sal. Entonces, como hay más sal en el medio externo a la papa o a la zanahoria, el agua se dirige desde donde hay menos, es decir, dentro de la papa o dentro de la zanahoria, hacia donde hay más. Por eso, la zanahoria y la papa, en el medio hipertónico, pierden grosor, pierden diámetro y su consistencia también cambia, ¿no? Entonces deja de ser dura y empieza a ser blandengue, porque pierden un montón de sal, que es un proceso que se usa mucho en la gastronomía, por ejemplo, con las aceitunas. El medio isotónico generalmente refiere a un equilibrio dentro de lo que hay en la zanahoria y lo que hay por fuera, entonces no hay grandes tránsitos ni para un lado ni para el otro. Y finalmente el hipotónico es un medio en el que no hay nada de sal, en este caso. Entonces ocurre el proceso contrario, como hay más sales y hay más solutos dentro de la zanahoria, dentro del agua de la zanahoria, la membrana permeable que tienen las células de la zanahoria en general, pues empieza a hacer el proceso contrario del hipertónico, es decir, a recibir más agua dentro de la zanahoria y por eso es que en ese experimento concretamente la zanahoria crece, ¿cierto? Crece en diámetro, crece en grosor y no pierde dureza. Eso ha sido todo, muchísimas gracias. Les muestro aquí por último la tabla, que de todas formas está incluida en el documento. Y aquí está una evidencia de los procesos. Muchas gracias y que tengan buena noche.